Somos conscientes de ello y lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Las empresas tienen que hacer frente a una auténtica avalancha de datos y esa información hay que almacenarla y hay que gestionarla de la mejor forma posible, porque de ello depende en gran medida la eficiencia de una compañía. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de almacenamiento y sobre todo los sistemas All Flash y el cloud van a ser los grandes protagonistas. Vamos a hablar sobre los avances que se están produciendo en el sector del almacenamiento, de los avances y la evolución del hardware y del software que están permitiendo precisamente dar respuesta a este crecimiento de los datos. Y lo vamos a hacer con dos expertos en este terreno. Me acompañan Jaime Balañá, que es director técnico de NetApp. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Y me acompaña también Miguel Serrano, que es Sales Engineer de Rubrik. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, como decíamos, vamos a empezar ya de lleno, teniendo en cuenta esta creciente cantidad de datos que generan las organizaciones y los usuarios también. Desde vuestra perspectiva, ¿cuáles consideráis que son las principales necesidades de las empresas para poder gestionar de forma eficiente toda esta información? Jaime. Bueno, pues para las empresas los datos son uno de los activos más importantes. Tú puedes preguntarle a los responsables de una empresa si serían capaces de sobrevivir al incendio de uno de sus edificios y probablemente te dirán que sí, pero la pérdida de los datos es algo que ninguno quiere experimentar. Los datos son el activo más importante, como decía, y no solo los datos que permiten que la empresa funcione, como las bases de datos de recursos humanos o de contabilidad, etcétera, sino también todos los datos que se gestionan en la propia actividad de la empresa, como planos en el caso de una fábrica de automóviles o como las bases de datos de clientes de los grandes bancos financieros, etcétera. Y también hoy en día también se están generando muchos datos a partir de los datos, es decir, que se realizan analíticas y análisis sobre los datos para obtener un valor que permita a las empresas posicionarse mucho mejor en el mercado. Entonces, todo esto hace que las empresas tengan que tratar sus datos de una forma eficiente, como decías tú, y sobre todo de una forma más o menos global en todas las opciones que tienen para esta gestión de los datos, porque también no tenemos que olvidar que las posibilidades de esta gestión de datos son muy amplias hoy en día. Tenemos desde poder gestionar los datos localmente en los centros de datos de los clientes, hasta en un proveedor de servicios o un proveedor de servicios cloud de gran envergadura como los que hay fuera de Europa o incluso en otros países de Europa. Hablaremos de todo esto. Miguel, ¿cuáles consideras que son estas necesidades para poder gestionar toda esta información? Bueno, coincido plenamente con lo que comenta Jaime. Desde nuestro punto de vista, incluso no cabe decir que nuestra visión de la gestión del dato es todavía más importante, porque no lo es, pero es diferente, ¿no? Porque nosotros participamos en lo que sería la larga retención de ese dato que se gestiona desde el frontal, desde las aplicaciones. Entonces, la visión que nosotros tenemos sobre esta gestión del dato debe incluir pues, una gestión muy sencilla, súper simple, porque cuando hablamos de retenciones de 2, 3, 5, 7 años, es decir, cuando vamos a recuperar un dato que lleva guardado X años, lo que necesitamos es que ese dato sea accesible de forma, no queremos decir inmediata, pero vamos, de una forma muy sencilla y muy eficiente. Precisamente, bueno, eficiencia, sencillez, velocidad, capacidad, disponibilidad, son muchas las características, ¿no?, que se buscan en estos sistemas de almacenamiento. ¿Cuáles creéis que son las que mejor definen a esta nueva generación de plataformas de almacenamiento, Miguel? Yo diría que empieza a cobrar mucho sentido lo que sería la sencillez, como bien decía, y también la eficiencia. No estamos hablando de sistemas precisamente económicos, no estamos hablando de cómo un usuario guarda su dato en casa, entonces necesitamos que sea igual de sencillo que el usuario cuando está manejando sus datos en casa, pues lo mismo visto desde el punto de vista de la aplicación, desde el punto de vista empresarial, pero también de una manera muy eficiente, es decir, no trasladar los costes de lo que serían soluciones empresariales a la empresa de una forma directa, sino intentar hacer un escalado o intentar mover esos costes o intentar disipar esos costes entre diferentes dispositivos o entre diferentes niveles de almacenamiento o de backup, o depende de lo que estemos contemplando en cada momento. ¿Estás de acuerdo, Jaime? Sí, sobre todo lo que tiene que ser es una gestión de los datos simple, o sea, la simplicidad tiene que ser lo principal,
porque es lo que luego permite que las empresas sean mucho más versátiles a la hora de desarrollar su actividad. También es necesario que sea una gestión de datos que abarque todas las posibilidades de despliegue que tienen las empresas, como decía antes, tanto en el cloud como en casa del propio cliente o en casa de algún proveedor de servicios, ¿vale? Entonces es muy importante esa parte. También es muy importante la parte de escalabilidad, que los sistemas de gestión de datos sean capaces de escalar, ya no crecer, sino también de crecer según las necesidades del negocio de la empresa, para que se puedan adaptar a las necesidades de la empresa en cada momento y en cada parte de su ciclo de vida de la empresa. Hablábamos antes del software, que gana enteros, ¿no?, en este sector del almacenamiento, pero antes de hablar de ello, que hablaremos en profundidad, ¿qué importancia consideráis que mantiene el hardware en estos entornos ahora mismo? Bueno, pues hay una tendencia a lo que se llama Software Defined Storage, a lo que viene siendo el almacenamiento definido por software, que en realidad lo que le gustaría casi a cualquier empresa es poder desligarse totalmente del hardware y tener pues una plataforma de software que fuese capaz de funcionar sobre cualquier tipo de hardware basado en x86 normalmente. Esto puede ser una quimera, en muchas ocasiones es así, se puede utilizar un software que sea más o menos aplicable a cualquier caso, pero sí que es verdad que hay otros tipos de casos en los que a lo mejor esa forma de integrar el software con el hardware de forma que se pueda optimizar de una manera mucho más detallada, pues es necesaria. Normalmente en casos de lo que llamamos de Tier 1, que suelen ser pues, los casos en los que las empresas necesitan un mayor rendimiento o una mayor efectividad a la hora de gestionar los datos, pues muchas veces es muy necesaria esa integración entre el software y el hardware para esas optimizaciones que las empresas fabricantes de almacenamiento somos capaces de realizar cuando el hardware y el software lo desarrollamos internamente nosotros mismos. Miguel, ¿qué papel tiene el hardware? Bueno, pues también un poco como comenta Jaime, o sea, a día de hoy lo que nos estamos encontrando nosotros son entornos, por así decirlo, híbridos. En los sistemas de alto rendimiento, los sistemas de Tier 1, como acaba de comentar Jaime, pues es prácticamente, a día de hoy es prácticamente una quimera quitarse el hardware de en medio. Sería lo ideal, pero bueno, si ya tenemos que tener este hardware, digamos que vamos a intentar que sea dirigido por el software, es decir, lo menos hardware posible, lo menos encorsetado posible. Entonces vamos a buscar soluciones que permitan mucha flexibilidad, sencillez, como venimos hablando, que yo creo que va a ser el futuro de todo esto. Y bueno, y según vamos quitándole criticidad al dato, van cobrando, yo creo, a día de hoy, van cobrando mucha más importancia las soluciones software que tenemos en el mercado y la integración de las soluciones de los proveedores como puramente una máquina software o como puramente una máquina que se despliega directamente en un hiperescalar o gestiona directamente en un proveedor de servicios, ya sea local, ya sea internacional o como queramos verlo. Después de años de relativamente poca innovación en los sistemas tradicionales, ¿no?, basados en discos giratorios, las unidades flash, las SSD, han permitido avanzar enormemente, ¿no?, principalmente en velocidad de lectura y en escritura. También ha contribuido a una adopción masiva a la bajada de precios, ¿no?, que se ha ido produciendo. Incluso con los sistemas all flash, ¿qué consideráis que supone para las empresas hacer uso exclusivamente de esta tecnología? Venga, Jaime, no sabía que cualquiera de los dos. Sí, a ver, principalmente, como decías, lo que ofrecen las soluciones flash es velocidad. Velocidad tanto en lectura como escritura, como decías, como en la latencia, en la velocidad a la que recibimos el dato y lo podemos enviar. Esto ha hecho que muchas de las necesidades que tenían las aplicaciones de esa velocidad se hayan pasado del cuello de botella que antes teníamos en los discos tradicionales, ahora ha pasado a otras partes del ciclo del dato. Con lo cual podemos utilizar todos esos ciclos de procesador, etcétera, para otras cosas, como por ejemplo utilizar sistemas de eficiencia que permitan ahorrar espacio en el disco. Entonces, todo eso, pues, sistemas de duplicación, compresión, etcétera, que antes pues, tenían un coste que a lo mejor pues, no podíamos pagar por ser muy lento el medio sobre el que estaba almacenado el dato. Al tener ahora un medio muy rápido, pues podemos hacer esto, y esto además, pues, además de la bajada de precios de la que hablabas, pues redunda en que podemos utilizar menos capacidad para almacenar más datos, con lo cual pues tenemos también otro ahorro adicional que ha hecho que las empresas puedan permitirse ese salto al flash. Los discos tradicionales no van a desaparecer
de la noche a la mañana, estarán durante mucho tiempo porque siguen teniendo su parte del mercado en el que el disco tradicional pues va a seguir viviendo durante mucho tiempo. Pero sí que es verdad que poco a poco todas las tecnologías flash actuales y las que vienen, que también van a ayudar a que esto ocurra, pues van a ir adaptándose mucho más dentro del data center. Quizá no lleguemos a un data center 100% flash, pero casi. Miguel, ¿qué papel crees que tiene este disco duro tradicional en los sistemas actuales? Bueno, desde el punto de vista del backup, desde luego sigue siendo un elemento prácticamente fundamental. El otro día leía una noticia de que hay un proveedor de discos que acaba de sacar o acaba de patentar, o bueno, ya tiene lista una nueva tecnología para multiplicar por 4 y a partir de 4 la capacidad del disco rotacional. Entonces, bueno, pues leyendo ahí un poquito, decía que lo que pretendía era que el coste se mantuviese, incluso bajase, porque la tecnología lo que proporcionaba era un acceso mucho más sencillo a lo que era el medio físico, más rápido, y que por supuesto iban a subir las capacidades pues a partir de 4 por, es decir, empezaríamos a hablar de discos tradicionales de más de 40 teras, de 50 teras en la primera oleada de este tipo de discos, manteniendo más o menos prácticamente, si no bajándolo, el precio por tera. Entonces, desde el punto de vista del backup, sigue siendo fundamental. Lo que se ha visto en los últimos años es que hay un tipo de disco que ha desaparecido del mapa, o está desapareciendo prácticamente. Antiguamente teníamos el disco SSD, el disco SAS de media velocidad y el disco SATA para albergar backups, archivos o datos de poca criticidad o poca velocidad. Lo que hemos visto es que el disco SAS ha desaparecido prácticamente, se ha estancado en una capacidad de 1600, ya no hay desarrollo sobre él, y lo que va a ser sustituido es por dos, o esa es nuestra, o por lo menos mi visión, va a ser sustituido por dos tipos de gamas de discos SSD. Lo que son los nuevos discos de SSD de tipo NVMe, enganchados directamente al bus PCI, quedando como disco rápido, como el antiguo disco SSD, y el disco SSD más tradicional, el que tenemos ahora prácticamente en el 100% de las empresas, que va a ser el de gama media, que se va a mantener y es el que está sustituyendo al disco SAS. Pero nosotros, como punto de vista del backup, el disco SATA creemos que va a permanecer. Para nosotros, usar discos SD para albergar archivos de larga retención es totalmente impensable. Aún así, nuestros sistemas hacen algo más que no solo backup o no solo archivado, y hacen uso del disco SSD. Somos capaces de dar cierto tipo de dato productivo o cierto tipo de dato de desarrollo directamente sobre el propio elemento de backup, sobre el propio destino de backup, con lo cual tenemos que poder usar el disco SSD y vamos, así lo hacemos, y vemos que evidentemente para cualquier tipo de dato productivo o semiproductivo es el futuro, o sea, no es, bueno, el futuro no, es el presente ya, o sea, el disco SAS ha desaparecido completamente. Pero siempre ves, Miguel, sistemas híbridos, ¿no? No ves solamente el uso de un solo sistema. Desde el punto de vista productivo, yo lo veo a futuro mezclando dos tipos de tecnologías de SSD, como os comento, el tipo NVMe o incluso dispositivos más rápidos que están por venir, tipo SCM, Storage Class Memories, mezclado con el disco SSD que tenemos hoy en día. Digamos, para alta capacidad, el disco que tenemos hoy en día, que andamos ya por los 15 teras, incluso discos por venir de 30 teras, pero para lo que sería el disco más, o para el dato de larga retención, nosotros lo que vemos es un disco SATA de mucha más capacidad, porque todavía la diferencia de precios entre disco SSD y disco SATA, el precio por tera, no el precio del elemento físico, estamos hablando de 10 veces, un 10 por, entonces todavía creemos que para lo que serían las retenciones, el disco SSD a día de hoy es impensable. También hablar a medio futuro en temas de IT es complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Sí, la verdad que sí. Estamos hablando bueno, del hardware, pero sin una buena plataforma de gestión de datos no hay mucho que hacer, ¿no? Más aún con la creciente complejidad, como habéis estado hablando, de estos modelos híbridos, de multicloud también. En vuestro caso, ¿qué aportan las soluciones de NetApp ONTAP, Jaime? A ver, nosotros desde NetApp tenemos un portfolio que tradicionalmente incluía únicamente lo que es ONTAP, y desde hace unos años a esta parte, probablemente 3-4 años, hemos ido incorporando productos gracias a adquisiciones y a desarrollos propios.
en los que nosotros englobamos ahora todas nuestras soluciones en una estrategia que llamamos Data Fabric, ¿vale? Nuestra estrategia Data Fabric lo que es una plataforma de gestión de datos que abarca pues todo el ciclo de vida del dato, desde el dato productivo hasta el backup, hasta un disaster recovery, y a través de cualquier modelo de despliegue, ya sea dentro del centro de datos del cliente como en el cloud. Entonces, dentro de esta estrategia, pues todos nuestros productos están entre ellos interconectados gracias a tecnologías como SnapMirror o SnapVault, que permiten la réplica de datos entre diferentes de nuestros productos y entre productos que funcionen en el cloud y productos que funcionen en casa del cliente, y pues otra serie de productos que dentro de esta estrategia permiten tener una gestión global y una gestión muy uniforme a la hora de gestionar los datos de una empresa. Por poneros un ejemplo, pues una empresa podría tener datos productivos dentro de su CPD, hacer un disaster recovery contra un cloud gracias a estas tecnologías de replicación, o tener una plataforma ofimática como puede ser Office 365 y hacer un backup gracias a nuestros servicios en una de las plataformas cloud, o al revés, pueden empezar una empresa a tener tipos de datos productivos en un cloud que les dé una funcionalidad que solo ese cloud tenga, como puede ser pues, esta gran cantidad de computación que puede ofrecerte un cloud de los grandes, y más adelante pues decidir traértelo de nuevo a tu CPD. Pues todo es, con toda esta serie de movimientos y de gestiones más o menos uniformes de los datos, los podemos hacer gracias a nuestra estrategia de Data Fabric con los productos que tenemos dentro del portfolio de NetApp. ¿Cuáles dirías que son las características principales que lo definen? Pues principalmente son la seguridad, pues la seguridad de tener siempre el control de los datos, que las empresas, independientemente de si los tienen en su centro de datos como si los tienen en un cloud público, son los gestores del dato, son los que deciden quién accede a ese dato, cuándo, cómo y de qué manera. La siguiente sería la eficiencia, pues gracias a estas tecnologías de eficiencia de las que hablábamos, resulta mucho más económico utilizar estas nuevas tecnologías. También es una plataforma de datos que te permite acceder a las tecnologías nuevas que lleguen sin mucha disrupción en tu forma de hacer las cosas, es decir, que podemos adoptar tecnologías nuevas como el Storage Class Memory del que hablaba Miguel Ángel, o el SCM, o los discos NVMe, sin tener que cambiar toda tu plataforma de datos. Y sobre todo tiene que ser una plataforma de gestión de datos que sea abierta, que te permita utilizar muchas herramientas, las que cada empresa necesite, de una forma muy transparente. Miguel, en vuestro caso, Cloud Data Management Platform de Rubrik, ¿qué características tienen lo que estábamos hablando, esta gestión de los datos? Bueno, pues aunque suene un poco atópico, venimos hablando un poco de ello, al final CDM, Rubrik CDM, Cloud Data Management, es una solución de software. Nosotros lo implementamos por defecto dentro de unos appliances propietarios, vamos a decir, de marca blanca, porque al final son unos servidores, yo creo, conocidos por casi todo el mundo, pero también podemos desplegarlo en servidores de terceros, de otros proveedores, y también podríamos desplegar directamente estas soluciones software, este CDM, lo podemos desplegar directamente en nube. Entonces, ¿cómo nosotros vemos o qué características vemos que tiene que tener el backup o cómo lo gestionamos nosotros? Pues venimos hablando de ello, la sencillez, la eficiencia también, porque cuando hablamos de largas retenciones no es un dato que está continuamente cambiando, sino que lo tenemos que mantener durante ciertos años, pues tenemos que buscar la eficiencia, tenemos que abaratar los costes, y luego también la movilidad del dato. Nosotros permitimos que este dato pueda ser movido tanto on-premises como directamente a los diferentes proveedores de cloud que tenemos hoy en día, tanto hiperescalares como hemos estado hablando, como podrían ser proveedores de cloud más locales o un poco más internacionales. Entonces es un poco lo que buscamos, es un poco lo que nosotros vemos en este mundo. ¿Y la seguridad de los datos, cuál es vuestra visión? Por supuesto, igual. Hablamos de lo mismo. Nosotros, por ejemplo, ciframos el dato end-to-end, desde que el dato lo extraemos de los servidores, mientras en las comunicaciones, mientras esté guardado, y según lo estamos exportando hacia una nube, hacia un archivo, el dato siempre irá cifrado. Entonces, la seguridad del dato es básica. De hecho, nosotros ofrecemos uno de los sistemas hardware que tenemos,
tiene cifrado por hardware, está certificado en nivel americano que se suele hablar, FIPS 142 nivel 2, lo cual es bastante importante. Entonces es básico, porque tener un dato almacenado durante muchos años o un dato productivo, como es el caso a lo mejor de las soluciones de NetApp, si el dato no está seguro, no está cifrado o no está bien protegido, entraríamos en temas de vulnerabilidad, lo cual es bastante grave, ya no solo en el ámbito de la propia empresa, que alguien pueda acceder a un dato, alguien pueda borrarte un dato, alguien pueda corromper un dato, sino a nivel de hacking, que alguien entre y extraiga datos, cuando lo que estamos hablando es que el principal valor de las empresas, precisamente como comentaba Jaime, son los datos. Es extremadamente grave. Es muy importante tenerlos protegidos, asegurados, y otro de los procesos clave para cualquier organización es la copia de seguridad, que lo habéis estado comentando, y esa restauración de datos, ¿no? A pesar de no ser algo habitual, siempre conviene mantener ese backup a prueba de balas. ¿En qué aspectos debería basarse una empresa a la hora de elegir este backup y la restauración que más le convenga, Jaime? Nosotros, como vengo diciendo desde el principio, somos de la opinión de que cada empresa va al final a utilizar el medio que más le convenga en cada momento, ya sea en su CPD como puede ser en un servicio cloud. Entonces, dentro de nuestra estrategia de Data Fabric, como comentaba anteriormente, en la parte de protección del dato, pues tenemos varias opciones. Tenemos opciones de backup and recovery, de backup y recuperación, tanto en local dentro del CPD del cliente como en la nube. Y tenemos también opciones de disaster recovery, que permitirían pues, recuperarse ante un desastre también en local como en la nube. En ese sentido, pues nuestras tecnologías basadas en SnapMirror y SnapVault, como decía, te permiten esta replicación para llevarte los datos, ya sea desde un disco a una cinta, o desde un disco a otro disco, o desde un disco al cloud. Eso lo podemos hacer gracias a la tecnología de replicación de NetApp. Y también pues en la parte de Disaster Recovery, pues igual, podemos tener la opción de llevarnos los datos a una nube para tener una recuperación de desastres en la nube, o podemos tener, gracias a, por ejemplo, la funcionalidad de MetroCluster, la posibilidad de tener una recuperación entre dos CPDs del propio cliente que quiera tener esa redundancia. Al final lo que importa es que esta gestión sea, pues como decíamos, una gestión única, uniforme, independientemente de qué medio se esté utilizando por debajo, si es un cloud o es una máquina propiedad del cliente, y que esta estrategia pues sea lo más uniforme posible para que las herramientas y los métodos de gestión de los datos no cambien porque estés utilizando otro tipo de tecnología por debajo, sino que sea siempre lo mismo. Y en vuestro caso, Miguel, nos has estado comentando acerca de esta recuperación de datos y de backup, pero ¿cuál es vuestra visión y qué aportan las tecnologías de Rubrik? Bien, pues a ver, lo que nosotros aportamos es un valor diferente o una solución diferente a lo que son las tecnologías de backup tradicionales. Las tecnologías de backup tradicionales, cualquier proveedor que lleve años en el mercado, lo que nos encontramos son soluciones de tipo modular, pero muy complejas de gestionar, muy complejas de integrar y sobre todo muy complejas de mantener y de escalar. Entonces nosotros lo que aportamos es precisamente, aparte de movilidad del dato, aparte de eficiencia, aportamos sobre todo sencillez. Lo que buscamos es que la gestión del backup se convierta en algo más sencillo, para que bueno, pues típicamente los administradores de backup o los departamentos de backup pues puedan aportar un valor diferencial dentro de las compañías. Entonces, nosotros lo que resumimos es coger todos los elementos que tienen las tecnologías tradicionales de backup y concentrarlos en un solo software. Todo que haga ese mismo software, ese Rubrik CDM que hablábamos antes, haga todas las funcionalidades que antes veíamos en diferentes elementos, como puede ser un proxy, como puede ser el servidor de contenidos, como puede ser el catálogo, como puede ser el gestor que está por encima de todo, que al final bueno, se convierten en zonas de puntos únicos de fallo. Cualquier elemento de estos que falle puede provocar que cierta parte del backup deje de funcionar. Nuestra tecnología se basa en una arquitectura de tipo scale-out, con crecimiento y decrecimiento totalmente inmediato, totalmente en caliente y totalmente transparente. Entonces, aunque esos elementos tipo catálogo, tipo proxy, sigan existiendo de forma conceptual, porque necesitamos conectarnos a las aplicaciones, necesitamos conectarnos todavía a los servidores, necesitamos conectarnos a diferentes elementos, diferentes objetos de backup,
pero esos elementos residen sobre un conjunto software sin tener que ser exclusivamente elementos hardware o elementos que están instalados en ciertas ubicaciones del negocio. Entonces, eliminamos esos puntos únicos de fallo dentro de lo que sería esta tecnología de scale out y buscando, como he mencionado, sobre todo sencillez, cambiando un poco lo que es la mentalidad del administrador de backup o de lo que es el backup dentro de una corporación y buscando algo que es muy sencillo. ¿Que necesito ampliar? Pues amplío. ¿Que necesito decrecer? Decrezco. ¿Que necesito mover los datos? Los muevo. Nosotros le decimos al sistema qué es lo que queremos y el sistema sabe cómo hacerlo de manera automática. Hay una duda normalmente en cuanto al backup, a la copia de seguridad. ¿La hago en local o la hago en la nube? ¿Qué ventajas y desventajas consideráis? Pues hacer tus backups en la nube, pues normalmente lo que te aporta es sencillez, no tener que desplegar un sistema de backup porque ya está en la nube y tú pagas al mes tu cuota y ya lo tienes. La otra ventaja puede ser también la flexibilidad que te da las diferentes ofertas de nubes que tienes y poder ir cambiando entre unas y otras según te convenga por precio o por situación o localización, etc. Las desventajas, pues muchas veces una es muy grande, suele ser el coste. Los servicios en la nube son muy cómodos y muy simples, pero no son baratos. Dependiendo del tamaño de la empresa o del tamaño de lo que se quiere hacer, pues no resulta económico. Y el otro problema es el perder el control de los datos. Cuando los datos están en una nube, pues dejan de tener un poquito el control de dónde están, ¿vale? Hay muchos proveedores de nube que ni siquiera te dicen exactamente dónde están en cada momento, ni cuántas copias tienes, etc. Entonces, frente a eso, pues tener los datos en backup con un sistema que tú has diseñado, pues muchas veces es una opción bastante más válida en el caso de que por temas de regulación o algo parecido pues necesites tener ese control de los datos. ¿Estás de acuerdo, Miguel, con estas ventajas y desventajas? Totalmente. Incluso añadiría además lo que es la localización del backup, en el sentido de la proximidad del dato productivo. ¿Ventajas o desventajas de tenerlo en local o llevarlo a la nube? Bueno, pues yo creo que la necesidad nos la va a dar principalmente la necesidad del negocio que tenga. Si necesitamos un backup rápido y un backup que sea recuperable también de manera efectiva y de manera rápida, necesitaremos tener el backup cerca del dato productivo, es evidente. ¿Qué nos aporta la nube? Ya sea pública, ya sea privada, porque podemos estar hablando de nube, siempre pensamos en hiperescalares, pues todos sabemos en qué estamos pensando, incluso proveedores de nube locales, pero también podemos estar hablando de una nube privada dentro de la propia empresa. Infraestructuras mucho más baratas, infraestructuras más dirigidas por software, instaladas sobre un hardware de marca blanca, como solemos decir, que abaratan mucho los costes. Entonces, desde el punto de vista del backup, las largas retenciones de las que venimos hablando, es conveniente tenerlas ahí. Abarata mucho los costes, son datos que normalmente no necesitamos ya recuperar, datos pasados un mes, 2 meses, 6 meses, un año, son susceptibles de ser archivados en localizaciones de larga retención y de almacenamiento almacenamiento muy barato. Esto lo veníamos viendo toda la vida. El típico silo de cintas instalado en on-premises dentro del CPD de cliente, que pues bueno, pues tendría un coste X, lo que fuese, pero llegado cierto nivel de retención o cierta edad del backup, esas cintas que estaban dentro del robot eran sacadas del robot, metidas normalmente en un camión y llevadas a un centro de vaulting, que se solía decir, ¿no? Un centro protegido antiincendios, un armario ignífugo. Pero bueno, pues ahí es donde vemos que nosotros eso lo podemos hacer todo desde el punto de vista software, con una appliance acercando o haciendo la equivalencia de lo que era la cinta instalada en el robot cerca de la aplicación, cerca del dato, para un backup rápido, para una recuperación pseudo inmediata o muy rápida, y luego ya el backup de larga retención, el backup más antiguo, exportarlo y sacarlo fuera. Ahora típicamente pues estaríamos hablando de una nube para abaratar costes, como digo, ya sea pues una nube local, puede ser un sistema típicamente NAS de bajo coste, puede ser un sistema de objetos de bajo coste instalado dentro de las propias instalaciones de nuestros clientes, o podría ser un proveedor de servicios o una nube de tipo hiperescalar, a elección, totalmente a elección. ¿Qué tipo de empresas consideráis que se pueden beneficiar más de una infraestructura exclusivamente cloud?
En realidad, cualquier tipo de empresa se puede beneficiar. Incluso dentro de empresas puede haber departamentos que sean más dados a utilizar servicios cloud que otros dentro de la misma empresa, como digo. Normalmente una empresa que empieza no cuenta con recursos de IT, entonces son las más dadas a ir a un servicio cloud, porque tienen ya todo el servicio montado, simplemente tienen que consumirlo. Pero como decía, en una empresa grande también puede haber departamentos, pues departamentos de desarrollo o departamentos de innovación en los que realizar pruebas o realizar estos test en la nube les resulta muy económico y mucho más sencillo que montarte un sistema que luego a lo mejor pues, no vas a necesitar o utilizar. Como decía, casi cualquier tipo de empresa se puede beneficiar. Lo más probable es que sean empresas pequeñas con pocos recursos los que empiecen así, pero cualquier tipo de empresa se podría beneficiar de esta estrategia. Hemos hablado antes de lo complicado que es ponernos en el futuro, ¿no?, de este sector, pero ¿cuál creéis que es el siguiente gran paso que van a dar las plataformas en gestión de datos? Pues a ver, es muy difícil de prever. A ver, hoy en día, pues con todo el avance que se está haciendo pues, en temas de Machine Learning o en temas de inteligencia artificial, pues ¿podrían ir los siguientes pasos por ahí? Podría ser. A ver, es difícil, muy difícil de decir, evidentemente, pero por ejemplo nuestros sistemas ya ofrecen cierto nivel de inteligencia artificial. Antes lo mencionaba un poco, ¿no? Nosotros le decimos al sistema de qué es lo que quiero, de qué quiero hacer backup y el sistema dice cómo lo hace. Nosotros simplemente le decimos, no trabajamos directamente sobre establecer, como típicamente se hacía con los software tradicionales, típicamente se está haciendo, en establecer ventanas de backup, en establecer nuestra política de backup completo, más backup incrementales, más cómo... No, nosotros le decimos al sistema de qué quiero hacer backup, quiero hacer esto, esto y esto, lo quiero hacer de esta manera y el sistema sabe exactamente cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Es capaz de hablar con las diferentes aplicaciones, preguntarles y decir, ¿es el mejor momento ahora de hacer backup? ¿Sí o no? Sí, ahora puedes hacer backup, saco el backup. ¿Es el mejor momento ahora de hacer backup? No, pues me espero unos minutos y vuelvo a reintentarlo. Entonces, no le digo al sistema cómo tiene que hacerlo. El sistema sabe exactamente cómo tiene que hacerlo. Es más, el sistema normalmente no es que sepa mejor cómo tiene que hacerlo, pero se adapta mucho mejor a los cambios o de manera mucho más rápida que lo haría un administrador de backup, que estará a mil cosas, estará en el día a día, estará haciendo muchas otras cosas y cualquier cambio dentro de la organización a lo mejor le pilla un poco a traspiés y tarda una semana o dos en reaccionar a este cambio. En nuestro caso el sistema es capaz de autoadaptarse, ¿no? Entonces, esto en el ámbito del backup nosotros es como lo estamos gestionando ahora, pero también hay otros sistemas que son capaces de analizar tendencias de uso de la infraestructura y son capaces de adaptarse, autoadaptarse o capaces de alertar a los propios administradores de que algo está yendo de una manera anormal o no de manera usual, entonces para que el propio administrador, los propios clientes puedan reaccionar a tiempo ante estas situaciones. ¿Qué crees, Jaime? ¿Que la inteligencia artificial, este machine learning, llegará un momento en que se automatizará tanto todo que no hará falta intervención, a lo mejor, humana? A ver, las tendencias hoy en día están claras que van por ahí, o sea, van a la automatización y a la orquestación de todo, que todo esté lo más automatizado posible para evitar fallos humanos, para hacer una repetibilidad de los procesos, para que todos sean exactamente iguales y no haya diferencias. Eso está claro. Para ello, pues las plataformas están hoy en día muy adaptadas. Las plataformas de NetApp, por ejemplo, todas tienen su API para que sean accesibles por una herramienta de orquestación, una herramienta de automatización. En el futuro lo que se está viendo es que las tecnologías de Machine Learning, inteligencia artificial y sobre todo el Internet of Things que va a hacer que hoy en día casi las personas somos generadores de datos andantes entre los smartwatches, las pulseritas, los coches pues, generan una cantidad de datos increíble hoy en día y más que van a generar, pues toda esa cantidad de datos se va a tener que gestionar de alguna manera y lo que va a llevar es a que todo tenga que estar mucho más automatizado y mucho más orquestado porque si no sería una locura. Entonces, pues sí, ¿llegaremos a una automatización total?
pues quizá no, pero casi, porque es lo que está requiriendo el mercado. Y todas estas tecnologías de análisis predictivo, etcétera, hoy en día se están probando en muchas empresas como una cosa puntual, como una especie de laboratorio o una especie de prueba, pero poco a poco van a ser herramientas productivas que van a generar valor para las empresas, como decíamos al principio. Con lo cual es muy importante tener toda esta gestión muy bien cogida, muy bien enganchada por los procedimientos y los procesos, y si son automáticos, pues muchísimo mejor. Pero bueno, de momento, en el presente, y como titulábamos este webinar, los sistemas all flash y cloud son el presente, ¿no? Para terminar aquí, contadme el presente y futuro muy próximo, ¿no, Miguel? Pues un poco lo que venimos hablando, ¿no? El sistema, desde el punto de vista del backup, quizás el disco SSD está un poco más alejado de lo que es el día a día o el presente de nuestros sistemas, pero sí, o sea, creemos que será el futuro, y quizás cuando los costes lo permitan, pues habrá una mezcla mucho más grande desde el punto de vista, como digo, del backup, de discos SD, discos SATA y por supuesto lo que sería archivo hacia la nube, archivo de larga retención, buscando lo que sería pues minimizar los costes. Pero en los sistemas productivos, como pueden ser sistemas de NetApp, sistemas que están de cara a las aplicaciones o de cara al cliente, a día de hoy es el presente. Ya no estamos hablando de futuro, o sea, el futuro es que la tecnología cambie, pero evidentemente es el presente. Desde el punto de vista de backup, como os digo, no, por costes a día de hoy no tiene ningún sentido, o tiene muy poco sentido usar el disco SSD como tal. Podemos decir que las cintas, desde hace poco tiempo atrás ahora, empiezan a ser completamente sustituidas, pero hasta hace muy poco, vuelvo a decir lo mismo, sistemas de larga retención, sistemas de retención que tenían 5, 7, 10 años incluso, o en el gobierno americano que incluso pueden tener 20, 25 años, la cinta sigue existiendo. Entonces no podemos sustituir un sistema que guarda X terabytes a un precio ridículo, no podemos sustituirlo por un disco SSD que cuesta, no sé, que una cinta puede costar 100, 1000 veces más. Lo podemos sustituir por sistemas de disco que son mucho más rápidos, son mucho más seguros, permiten la movilidad del dato, permiten que la retención en el tiempo sea mucho más estable, mucho más segura. Lo podemos sustituir por sistemas o por medio físico que suponga pues un incremento de coste o mantener el coste que teníamos en las infraestructuras, pero desde luego no multiplicarlo por, quizás, como digo, en un futuro más o menos cercano, cuando el NVMe o las storage class memories sean el presente, el disco SSD haya equiparado sus costes a lo que sería el disco SATA y podamos sustituir el disco SATA que mantenemos a día de hoy en el backup, o que está más pensado para backup, lo podamos sustituir ya por disco SSD. Jaime. Sí, nosotros vemos el futuro pues muy bien, lo vemos muy bien, porque creemos que estamos muy bien posicionados para él. Vemos que nuestros clientes lo que están buscando hoy en día es moverse en tres direcciones. Una primera sería que todos están intentando ir al cloud. Algunos al 100%, otros menos, o sea, es un cloud híbrido. Hay mucha gente que pone todos los huevos en el cloud, otra gente pues decide tener parte, con lo cual ese cloud híbrido es muy importante, y los servicios cloud que NetApp ofrece, o sea, servicios en el cloud que NetApp ofrece, facilitan ese paso al cloud y esa adopción del cloud a nuestros clientes. La segunda parte sería esos clientes que están montando este data center de nueva generación del que hablábamos, en el que todo tiene que estar muy orquestado, muy automatizado, tiene que ser muy escalable, normalmente todo definido por software, con muy poca dependencia del hardware, muchas veces con sistemas hiperconvergentes o convergentes. Y por último, pues está el data center tradicional que todos los clientes han tenido o tienen en algún momento, y que hay que actualizarlo. Y esa actualización viene de la mano de estas nuevas tecnologías que llegan, que, como comentaba Miguel Ángel, están a la vuelta de la esquina. Tenemos innovaciones en las redes, tenemos redes Fiber Channel de 16 gigas ahora, y de 32, incluso más adelante más, redes Ethernet de 25 gigas, de 40 gigas, 100 gigas gigabits por segundo está a la vuelta de la esquina, con lo cual las redes cada vez van a ser más rápidas. Y también en los medios de almacenamiento.
El SSD hasta ahora, el almacenamiento flash es lo más rápido, pero bien, llega ahora otra nueva generación de SSDs basados en tecnologías como el Storage Class Memory y tecnologías que están más próximas a lo que sería la memoria de los servidores que a lo que es el almacenamiento, y que a lo mejor en un principio se van a utilizar como caché de los datos almacenados en disco tradicional o en disco SSD del actual, pero que poco a poco se van a ir adoptando como un medio de almacenamiento definitivo, que por coste al principio no podrá ser, pero es como ha pasado hasta ahora con los discos SSD, pues poquito a poco se irán adaptando. Entonces todas estas tecnologías nuevas pues se van a ir adoptando poco a poco, y pues nosotros en nuestros productos las iremos incorporando de forma que sean lo menos traumáticas posibles para que los clientes las puedan adoptar con la mayor facilidad. Pues muchísimas gracias a los dos, muchas gracias Jaime, muchas gracias Miguel por vuestro tiempo. Creo que habéis dado información muy valiosa a todos los que están dudando sobre estos sistemas. Gracias, y gracias a todos también por vernos, y hasta la próxima. Gracias.